Iglesia de Cristo Monte Gerizim lleva una palabra de edificación hasta sus hogares. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer la frase inicial del verso 6. Frase inicial del verso 6. Vamos a hacer un recorrido imaginario a el salón de la fama de los héroes de la fe. Gloria a Dios. Y leemos ahí que dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios. Solo esa frase. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria sea su nombre. A ver, ¿cuántos quieren agradar a Dios? ¿Quiere agradarle? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Bueno, si tienes fe puede agradarle. Si no tienes fe, no puede agradarle. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Yo voy a tomar unos minutos no muy prolongados. Ya tenemos bastante tiempo de estar acá reunidos. Pero quisiera ser conciso, claro, en la exposición. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos tiene la mejor descripción que hay de la fe, de lo que es la fe. Pero no vamos a hablar de qué es la fe, sino de las facetas maravillosas del producto de la fe. Bueno, digamos que fe es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. No creer en Dios, creerle a Dios. Si nosotros le creemos su palabra, pues tenemos fe. Pero la fe que Dios produce, porque Él la produce y la reparte, puede ser acrecentada o puede ser apagada en la persona, porque hay distintas modalidades, distintas facetas de la fe. Pero debemos decir que si Dios nos da la fe inicial, nadie tendría fe, porque lo que Dios da para creerle a Él es algo que viene del Espíritu revelador. O sea, claramente nadie puede descubrir a Dios si Dios no se le revela. ¿Qué hizo Dios? Si Dios no te revela el plan de salvación,
de redención, no podrías jamás apropiarte de él. Pero cuando Él da la fe, a Dios le agrada que nosotros le creamos sus promesas, su palabra. Aleluya. Porque sin fe es imposible agradarlo. Es arrogancia humana no tener fe, querer disponer de nuestras propias facultades, querernos valer de nuestros propios medios, ni aún de las virtudes humanas podemos nosotros valernos adecuadamente solos. Hay un pasaje bíblico que dice que no estribemos ni siquiera en nuestra propia prudencia. Hasta de la prudencia sacamos imprudencias. O sea que el hombre no es capaz de valerse solo. Fue creado para depender del Creador, para creerle su palabra y para que ese Creador le pueda guiar en caminos de perfección. El desastre humano, personal del hombre, viene desde el momento que empezó a dudar, empezó a distanciarse de Dios y su palabra. Por eso el capítulo 11 nos relata las grandes proyecciones de la fe. Yo quisiera que usted notara que, por ejemplo, leyendo de este capítulo 11, de los versos 33 en adelante, usted notara lo que la fe produce, porque nosotros siempre pensamos, cuando hablamos de fe, pensamos en milagros, automáticamente. Y claro, la fe puede producir milagros, pero no solamente milagros, porque por la fe puede que el hombre sea facultado para soportar muchas cosas que sin la fe jamás soportaría. Claro, nosotros pensamos siempre en la fe de lo portentoso, de lo milagroso. Pero por ejemplo en el capítulo 11, verso 33 en adelante, dice que por la fe se pueden ganar reinos, se puede obrar justicia, se puede alcanzar una promesa, se puede tapar bocas de leones, se pueden apagar fuegos impetuosos, se pueden evitar filo de cuchillo, se puede convalecer de enfermedades por la fe, se puede uno hacer fuerte en batallas. Mire todo lo que produce la fe. Las mujeres, verso 35, recibieron sus muertos por resurrección, por medio de la fe, pero otras no. Otras mujeres, aún con la fe, vieron perecer a sus muertos, a sus seres queridos, estirados, dice, o sea, torturados inclusive. Fe para soportar ver eso. Mire qué fe. Y luego dice que muchos no aceptaron el rescate para ganar mejor resurrección. Esa es fe para morir. Sigue la lista y dice: otros experimentaron vituperios por la fe, otros azotes, otros cárceles, otros fueron apedreados, otros fueron muertos, otros fueron aserrados, otros fueron... Oh hermano, ¿quién querría una fe de estas que estamos leyendo ahora? Todos queremos una fe para ver un paralítico que se levanta, ¿verdad? Pero fe para soportar todo esto casi nunca la pedimos. Pero mire lo que produce. Y cuando yo veo la lista de los héroes de la fe del capítulo 11, yo me asombro, hermano, porque hay algunos personajes en el desfile de los héroes del capítulo 11
que entre los héroes de la fe va Barak. Y yo recuerdo que Barak fue el general que no quiso ir a pelear cuando Débora le invitó que él fuera. Y está entre los héroes de la fe. Pues yo no hubiera esperado que Barak estuviera ahí. Yo no lo hubiera puesto en el salón de la fama de los héroes de la fe. Otro que aparece ahí, hermano, es Sansón. Mire, pues estaría yo más o menos familiarizado que sí habría que ponerlos. Pero Sansón, entre los héroes de la fe. Usted sabe la vida de altibajos de Sansón, pero está entre los héroes de la fe. Porque fe no es nunca fallar. Fe es en un momento dado tomar la altura para que incondicionalmente creamos la palabra de Dios, que nos capacite en ese instante para proezas en Dios. Por eso es que Barak y por eso Sansón están en la lista. En algún momento para romper las columnas de aquel templo, Sansón tuvo fe para creer que Dios era poderoso para auxiliarlo en los momentos más difíciles, aunque muchas veces no tuvo fe. Barak, en el relato de Débora, parece que tuvo temor, tuvo miedo. Y en ese momento que se nos relata de Barak, no podíamos decir que aún, pero ha de haber tenido fe en algún momento. Y fe heroica. El Señor nos pide, hermano, ser depositarios de fe. Si tuvierais fe, palabras de Cristo, siquiera como un grano de mostaza, miraríais, dijo el Señor, montes cambiar de lugar. Mirarías montañas, mirarías lo imposible haciéndose posible. Fe, qué maravilla, qué palabra tan corta y qué inmensidad oceánica de poder. Yo le voy a invitar por unos minutos que recorramos este salón de la fama de la fe y veamos algunos personajes que están ahí, su recuerdo como héroes de Dios. Usted sabe que el mundo tiene sus héroes, el mundo tiene sus emblemas, las juventudes tienen sus ídolos en el mundo. El hombre siempre tiene a alguien a quien admira, digno de imitar. El cristiano en esta mañana es invitado a ver a los héroes de la fe. Decíamos la otra noche, ¿qué puede admirar Cristo en el hombre? Si tú te pararas frente al Señor en esta mañana, ¿qué admiraría de ti? No te admiraría el traje, por caro que fuera. No te admiraría tus posesiones, por muchas que tuvieras. No te admiraría tu inteligencia, por grande que fuera. No te admiraría tu poder, por mucho que fueras poderoso. ¿Qué admiraría en ti? Una noche o un día, en cierta ocasión, Cristo se paró frente al centurión romano y admiró tanta fe de aquel hombre. Eso sí admira a Cristo. La fe que pueda haber en tu corazón. Esa vez dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. ¿Verdad? Y aquel hombre lo que le había pedido a Cristo era su palabra. El centurión, cuando Cristo estaba frente a él, le dijo, Señor, yo traigo una necesidad. Y usted sabe que ahí relata la necesidad. Y el Señor le dijo, ¿cómo no? Yo te la voy a cumplir tu necesidad, yo la voy a suplir. Voy a ir a tu casa. Y el centurión le dijo, no, Señor, yo vengo de muy lejos. Mi casa es inmunda, no es digna que tú entres.
Yo solamente vengo para que tú me des tu palabra. Solo dame tu palabra y mi necesidad terminará. Oh, hermano, el Señor le tuvo que decir, ni a aquellos israelitas, ni a aquellos discípulos que había entrenado, que había enseñado, tenían tanta fe como este extranjero que estaba confiado que si Cristo le daba su palabra, todo sería resuelto. Aleluya. ¡Cuánta fe! Fe de un extraño que nos supera a nosotros que somos hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado de las palabras de Dios? Yo recuerdo la enseñanza de un hermano que acaba de venir acá a Guatemala, que contaba que él leía las promesas del Señor y las creía y se sentía contento, pero empezó a entrar en un periodo de prueba. Usted sabe, hay periodos de prueba. El Señor nos prueba con su palabra. Y dice el hermano que empezó a escasearle en la obra lo necesario para seguir adelante en el trabajo del Señor y aún sus necesidades personales. Y entonces dice que un día, porque siempre el Señor le suplía y nunca le había fallado, hasta ese día que él creía que estaba fallando la promesa. Y entonces, cuando vio la cosa seria en ese día, primer día que no iba a tener nada, se arrodilló y le dijo: Señor, ¿será posible que tu promesa no se cumpla? Y se levantó de las rodillas al llamado de un teléfono de casa, del teléfono de casa, y se fue al teléfono y tomó el teléfono y le dijo: hermano fulano, yo estoy a larga distancia de su hogar, pero he sentido la necesidad de hacerle un cheque para usted. Dígame exactamente su nombre. En este momento va a salir por el correo. Usted puede cobrarlo mañana o ahora mismo. Y el hermano, que tenía calculada su necesidad de ese día en tanta cantidad, tal cifra, se asombró cuando le dijo al hermano, no quería ni preguntarle más, pero le dijo: ¿cómo no? Muchas gracias, hermano. Y entonces el hermano, sin que le preguntaran, le dijo: el cheque se lo voy a hacer por la cantidad tal, exacta. El hermano salió, dice que colgó el teléfono, no veía las horas que cortaran la llamada, y colgó el teléfono y salió brincando: aleluya, gloria a tu nombre, y saltando y esperando, óigame, esperando la hora que llegara el cheque. Y el Señor le habló y le dijo: estoy enojado contigo. Y el hermano dejó de bailar y dejó de cantar y dejó de estremecerse. Y le dijo: Señor, ¿por qué si estoy ahora contento porque tú me has contestado? Entonces le dijo el Señor: no, tú te has alegrado por el telefonema. ¿Acaso no? Mis promesas valen más que ese telefonema. ¿Y por qué no saltaste y brincaste y cantaste antes del telefonema? Ahora bailas y ahora cantas porque le creíste más a un hombre en el teléfono. ¿No crees, verdad, que ese hombre te va a dejar de mandar el cheque? ¿Verdad que no lo crees? Porque si no, no estuvieras bailando. ¿Y por qué crees que yo voy a fallar? ¿Y por qué crees que si ese hombre que yo he mandado que te escriba ese cheque y te hace estallar en alegría, por qué cada vez que lees mis promesas no bailas y no danzas? ¡Aleluya! Fíjese bien que confiamos más en lo que vemos. Hasta el dicho popular: mejor lo seguro es lo comido
Pero aquí están todas las promesas. Y el Señor te reta, tienes fe. Veamos algunos de los héroes de la fe. La lista empieza con Abel. ¿Usted se recuerda de Abel? El hermano de Caín. ¿Cuál fue la fe de Abel? Es el primero de los héroes. Abel prefirió morir que desobedecer a Dios. Su hermano le invitó a hacer un culto diferente. Su hermano lo llamó para aliarse a distinto nivel delante de Dios. Y él prefirió la envidia de su hermano, el odio de su hermano y hasta la muerte a manos de su hermano. Pero él quería mejor irse de esta tierra que desobedecer a Dios en las instrucciones de cómo debía ser el culto genuino para que llegara al trono de la gracia. ¿Cuánta gente hoy no tiene fe para hacer el culto racional que Dios exige? Y se pliega a cuanto culto le aparece por enfrente. Fe para una línea vertical en el culto a Dios. Esa fue la fe de Abel. Por eso mientras vivió, el altar de Abel ardía. Por eso había fuego. En el altar del desobediente Caín no había fuego, porque desobedeció. No quiso hacer el culto genuino, revelado, ordenado por Dios. ¿Tiene usted la fe para mantenerse en las ordenanzas que Dios le ha dado para hacerle culto? ¿Ya revisó su culto si es agradable a Dios? Como el culto de Abel. Reto esta mañana. Veamos otro héroe de la fe. Miren lo que hizo la fe con Abel. Menciona en el verso 5 del capítulo 11 a Enoc. La fe de Enoc se distinguió por ser una fe que le permitió a Enoc caminar en su testimonio, en su vida, agradando a Dios todos los días. Yo quiero que usted vea cuánto tiempo caminó Enoc agradando a Dios. Mire qué dice acá: fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. ¿Y por qué qué? Porque lo traspuso Dios. La fe de Enoc fue premiada, no como la de Abel, que murió. Abel, después de semejante fe, murió y su premio lo tiene allá. Pero en este caso de Enoc, la fe que le permitió a Enoc caminar agradando a Dios 300 años, la premió Dios llevándolo sin ver muerte. Es uno de los dos varones, junto con Elías, que todavía desde que nació está vivo con cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? La fe de Enoc fue que cuando Dios le reveló que su vida no era agradable y había caminado 65 años desagradando a Dios, pero cuando Dios le reveló que esa vida no era agradable, y a dónde iba si no había arrepentimiento, si no había cambio, a los 65 años Enoc cambió de ruta.
Y empezó a caminar agradando a Dios 300 años. Así dice la Biblia en el Génesis. ¿Y qué pasó al final de una vida agradable? De fe. Fe para testimonio diario. Lo llevó Dios sin ver muerte. Ahora yo quiero que usted note, esa fe la necesitamos, hermano. Fe para agradar a Dios hoy y mañana y pasado mañana. Mire, hermano, somos a veces tan flacos de fe que apenas le agradamos a Dios por momento. En la iglesia, levantando las manos y adorándole, pues que de momento le agradamos y haciéndole promesas. Y ya en la casa le desagradamos. Y en el trabajo le desagradamos más. Y en la calle le desagradamos más. Y en las diversiones le desagradamos más. Y en el andar de la noche le desagradamos más. Fe como la de no. Para agradar a Dios todos los días de nuestra vida. Dice la Escritura, hermano, que el Señor quiere que le agrademos en todo. Amén. Bueno, pidamos esa fe. Veamos otro héroe. Yo estoy consciente, hermano, que hay un calor bien fuerte. Veo que todo el mundo está abanicándose. No tenga pena, siga abanicándose. No es pecado abanicarse, siempre y cuando no le vaya a dar un abanicazo al que está al lado. Gloria a Dios. De alguna manera, hermano, vamos a buscar que se ventile más este edificio. Gloria al Señor. Es la aglomeración, debo decir entre paréntesis, perdone. Vamos a buscar la forma de habilitar el salón de abajo con televisión de circuito cerrado. Ya está el equipo para que la mitad de la gente se vaya abajo a ver en pantalla y la otra mitad se quede aquí viéndonos en vivo y a todo color. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Lo que deseamos es que la palabra de Dios fluya y penetre, aleluya, cada corazón. Gloria a Dios. Lleva la cuenta, hermano. Fe para morir, fe de Abel. Fe para vivir, fe de Enoc. Miremos otro personaje. Noé, verso 7. La fe de Noé me llama la atención porque no es una fe para morir, no es una fe para hacer maravillas y milagros. Es una fe que le permitió a Noé trabajar en un trabajo extraño. Yo no sé en qué trabajaba Noé antes del llamado, pero oiga, hermano, lo contrataron para un trabajo raro. Le dijo Dios: Noé, hazte una barca en donde no va a haber agua. Haz un barco no en el mar ni en un río, sino en seco. Pero Noé tenía fe. Tenía fe que si Dios ponía una barca, iba a poner el agua. Tuvo fe para trabajar todos los días desde que le fue revelado para Dios. Fe para trabajar para Dios. Pero Noé desde la mañana hasta la noche y todos los días haciendo el arca, haciendo el arca. Dejó su trabajo, dejó sus vocaciones, dejó todo, dejó el mundo y se puso a trabajar en el trabajo más extraño para Dios, para una revelación, para algo que había recibido de lo cual todos los demás se burlaban. Fe para trabajar para Dios, porque cree la gente que trabajar para Dios, trabajar para la fe que tenemos, es perder tiempo, es ridículo. Pero la fe de Sara fue una fe que hizo concebir una matriz ya muerta. Gloria a Dios.
¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hace unos años en nuestra iglesia sucedió algo semejante. Una hermana por muchos años había pedido un hijo y lo pidió y no venía, desahuciada ya, no había forma de que tuviera un hijo. Y un día vino al Señor a pedirle, como aquella otra de la Biblia, como aquella madre de aquel personaje. Y esta hermana concibió. No sé si estará por acá, pero su hijo se llama Samuel. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es posible que hoy Dios honre la fe de otra Sara que quiere ver un hijo de sus entrañas, porque Dios honra la fe de los que le buscan. Esa fue la fe de Sara. Pero la otra mujer del verso 31, Rahab, ¿cuál fue la fe de Rahab? Rahab era una mujer pública de Jericó. Rahab era una mujer de conducta reprobada. Pero cuando Dios le envió el mensaje por medio de aquellos dos varones que llegaron a Jericó para explorar el terreno antes de la batalla, Rahab creyó a Dios. Y Dios le dijo, Rahab, y oiga, ¿a quién le estaba diciendo eso? A una mujer mala, a una mujer lo peor de la ciudad. Y esto es interesante, hermano. ¿Fue la única mujer que se salvó en Jericó? ¿No fue la mejor de Jericó? ¿No hubo un concurso para ver quién era la más moral? No. ¿Quién fue la que se salvó? La mujer despreciada, la mujer de moral baja, pero que creyó a Dios. Fe para creerle a Dios, que es capaz de cambiar nuestra vida de inmoral a moral, vida reprobada a vida acepta. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quisiera ver las manos, no las suba todavía, escuche bien la invitación. Yo quisiera ver las manos. ¿Cuántos tuvieron la fe? Por Jesucristo les podía cambiar su vida. Todos, ¿verdad? Por eso estamos acá. Y yo quisiera saber, ¿le ha cambiado la vida el Señor? Ahora yo quisiera ver las manos de los que no pecan y son perfectos después de ese momento glorioso. Ninguno, ¿verdad? Pero sí ha habido un cambio, ¿verdad que ha habido un cambio? Le cambiaron de naturaleza, aleluya, como a Rahab. Nadie se me vaya a enojar, porque yo estoy seguro que si el Señor le ha cambiado, usted no tiene pena de decir que tenía una vida baja de moral antes. Usted no tiene pena de decir yo era acá y lo otro y lo demás allá, ¿verdad? Que se recuerda con vergüenza, pero se recuerda, ¿verdad? De la vida del pasado. Pero óigame, yo solo quiero que veamos un segundo a Rahab después del cambio. Llegaron los hombres de Dios a hablar con Rahab y Rahab les creyó. Y aquella mujer que salía por las noches a buscar a los hombres para pecar, que salía por los barrios bajos, que la buscaban de todos lados de la ciudad de Jericó, esa noche, es decir, al otro día del cambio, de la visitación de Dios por aquellos varones, salió otra vez por las calles de la ciudad y ahora les decía a los mismos que antes buscaba, a los que antes visitaba, les decía: yo recibí un aviso de Dios, esta ciudad va a ser destruida, pero me dijo Dios por medio de esos varones que los que se escondan en mi casa van a ser salvos. Venga a mi casa y sálvese, porque el Señor había mandado a decir a Rahab: pon un cordón rojo en tu casa, y cuando los ejércitos de Israel tomen Jericó,
solamente van a respetar donde haya ese cordón rojo, tipo de la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Y ahora la mujer andaba recogiendo por la ciudad hombres y mujeres quienes quisieran llegar a su casa, la casa donde antes se deshonraba a Dios, la casa donde antes se pecaba, ahora era casa de salvación, porque la fe había obrado un milagro. Y allá iba la mujer por las noches con un varón para su casa, y lo metía en la casa y lo dejaba y se iba a buscar otro, porque ella ya no era el objeto de esa casa. Ahora en esa casa había salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Fe! Que le permitió cambiar su vida y ofrecer el cambio a otros que como ella tenían que creer las promesas de Dios. Oh hermano, para poder hacer evangelismo personal, para poder llevar el mensaje del evangelio, tienes primero que creer, tienes primero que cambiar, y entonces te van a creer el mensaje, y tu casa se va a llenar de gente que busca, como en esta casa, la salvación de Dios por medio de su palabra, a través de la sangre de Cristo. Glorifique al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Le voy a mencionar dos personajes más y finalizamos. Me llama la atención la fe de Moisés. Aquí está en el capítulo 11, verso 23. La fe de Moisés le permitió dejar las riquezas y el poder humano para irse detrás del que no se ve. La fe de Moisés le permitió despreciar el nombre humanamente grande, la corte de Faraón, el poder sobre las masas, para abandonar el palacio, sufrir los vituperios con el pueblo de Dios e irse al desierto de Madián para esperar la voz de Dios. Fe necesaria para poder dejar lo que nos estorba, para servir verdaderamente a Dios. A veces creemos nosotros, contrariamente a lo que creyó Moisés, que vamos a servir a Dios en donde nosotros queremos servirle. Pero Moisés, cuando quiso servir a Dios, allá donde Dios no quería que le sirviera, en la corte, lo único que logró fue matar. Pero cuando le sirvió a Dios, después de que en la zarza le llamó, después de prepararlo espiritualmente, dio vida a un pueblo, sacó a un pueblo entero de las garras de Faraón. ¿Qué diferencia? Porque él, por la fe, dejó la posición humana, la posición de privilegio entre los hombres, para dar su vida al Señor que le había llamado. Necesitamos de esa fe. Y un último personaje me llama la atención. Por causa del tiempo tenemos que terminar este desfile. Pero hay un personaje que me llama la atención en el verso 22. José, el de Egipto. Este varón, la fe que él alcanzó le permitió saber esperar a Dios. Veámoslo. Primero, desde jovencito, 14 años, quizá 12, 15 años, decidió ser obediente al Señor, ser fiel a toda costa. No importaba que viniera después.
Y después de semejante fidelidad, lo vendieron sus hermanos. A uno, lo vendieron como esclavo a unos extranjeros. Ahora note, ¿cómo estaría la mente de José? El premio a la fidelidad a Dios entonces es ser vendido como esclavo. Humanamente era como para pensarlo. Y a mí todavía me admira la fe de José cuando fue fiel hasta ese momento, hermano. Y allá va vendido de esclavo. Y se rehace en Egipto. Y prospera en Egipto. Y todavía ahora más grande la admiración para José. Porque ahora, después de haber terminado así en esa forma, esclavo, sirviente en Egipto, todavía se decide a seguir esperando en Dios a pesar de ese resultado. Y entonces dice, voy a ser fiel. Y le hacen una calumnia y va injustamente a la cárcel. Y ahí en la cárcel es más grande mi admiración por José, porque ahora José todavía cree, todavía espera. Después de 2 fracasos aparentes, después de 2 resultados negativos, todavía espera en ese Dios. Sabía que aún el fracaso, al que a Dios ama, le ayudará bien. Esta fe es la que más necesitamos ahora. Esta es la fe que levanta a los niveles más altos de Dios. Esta es la fe que usted y yo necesitamos, porque a veces viene el tropiezo pequeño y caemos. Viene un tropiezo un poquito más grande y completamente caemos. No hay nada que nos haga levantarnos de ahí. Pero José sabía esperar. Sabía que aún las cosas negativas, aún el dolor, aún la enfermedad, aún la calumnia, aún el vituperio, aún la perplejidad, pueden ser superados cuando hay fe en un Dios que no tiene despropósito. En esta mañana puedes tú aumentar la lista de héroes de la fe, osados de la fe. En esta mañana tú puedes constituirte en un hombre o una mujer que quieren agradar a Dios antes que a los hombres. Puedes constituirte en una personalidad de heroicidad para Dios. Puedes aumentar la lista, como dice acá. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, contando de Barak, contando de Sansón, contando de Jefté, contando de David, contando de Samuel y de los profetas. Quiere decir que esta mañana el Señor te reta. Vas a serle agradable a Él y vas a hacer proezas en Él, o vas a dudar de su palabra y vas a fracasar todos los días. Esa es la alternativa, porque hermano querido, podemos ser del Señor. Muchos fueron de Cristo, pero no se sostuvieron en el discipulado, porque el discípulo no es lo mismo. El discípulo dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay mucha gente que viene a Cristo, pero no permanece en su palabra, y entonces no puede estar en el verdadero discipulado, y va a fracasar, y va a tener problemas, y va a tener caídas, y va a tener vida árida, y va a ser hijo del desierto en vez de ser hijo de Canaán. Porque todos salieron de Egipto, pero no de todos se agradó Dios. Y de aquellos que no se agradó, sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. La alternativa que Dios te pone es: acumula fe, haz crecer la fe, y la fe viene por el oír de la palabra. Sé
un depósito continuo de fe. Y entonces con esa fe podrás agradarle. Porque leo el verso 6 para finalizar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe. Pero no solo eso, sino que es galardonador de los que le buscan. El Señor quiere que en esta mañana no solo creas que Él existe, sino que te puede dar lo que te ha prometido dar. Y eso es fe. Cierre sus ojos un momento. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Fe que te permita tener hoy lo que todavía no ha sido hecho. Yo quisiera en esta mañana que tú pensaras en la fe de cada uno de estos personajes. Puede ser tuya esa fe. Son facetas del mismo don de Dios, que es la fe. Si alguien en esta mañana puede levantarse de su lugar y venir al frente, reconociendo que Jesucristo es lo que dice ser, por la fe, el Señor le va a salvar. Venga, el Espíritu Santo le está invitando. Con lo que usted está sintiendo ahí, el deseo de venirse al frente, el Espíritu de Dios lo está moviendo. No lo podemos mover nosotros. Ahí viene una persona y allá vienen otras más. Nosotros no podemos mover a nadie. A nosotros también nos movieron por el Espíritu. Y es así como usted tiene que venir para que Dios sea agradado con su fe. Viene una persona más y otra más y otra más y otra más. Vienen algunas personas hacia el frente. Sigan viniendo. Porque si usted quiere agradar a Dios y quiere que Dios le cambie, quiere que Dios le haga proezas por medio de la fe, tiene que creer primero en su plan de redención a través de Jesucristo. Y después verá cosas mayores. Allá viene otra persona más y otra persona más. ¿Quién más se acerca? Allá desde el fondo del salón viene otra persona y otra más aquí cerca y otra más desde el fondo. Mucha gente. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Si usted siente que el Señor le invita, no se quede ahí. En la parte alta, en el mezanini, pueden bajar también acá al frente. Los que están allá afuera, también oyendo la palabra, pueden entrar y venir hasta acá. Sigue el desfile de personas que están recibiendo a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Recuerden que esa lista de héroes de la fe puede ser aumentada cada día y usted puede ser uno de ellos. Allá vienen 3, 4, 5 personas más, 6 personas más, y de este lado otras más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todo lo que el Señor quiere hacer es bien. Cambio para mejor, cambio para bien. No quiere reclamarte nada, sino quiere hacerte de nuevo, que empieces de nuevo. Eso es todo. Y lo que el hombre necesita es nada menos que eso. Ven al frente. Siguen viniendo. Siguen viniendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora voy a invitar, mientras
Si hay algunas otras personas que van a venir al frente, yo quiero invitar a los que tienen alguna necesidad personal. Levante su mano derecha al cielo, porque nos proponemos hacer la oración de fe. Allá vienen otras personas más recibiendo a Jesucristo. Levante su mano bien arriba y vamos a orar juntos para finalizar esta mañana en que hemos oído la palabra de Dios y en que hemos entregado el mensaje de la necesidad de tener fe para agradarle. Trae usted su necesidad al Señor esta mañana y el Señor va a hacer según su voluntad. Vamos a encomendarla al cielo. Yo sé que su necesidad es imposible que se la solucione el hombre. Yo sé que su necesidad, ya usted agotó todos los medios humanos, pero el Señor es el Señor de los imposibles. Bien alta su mano, como desesperadamente pidiendo el auxilio del náufrago. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre que estás en el cielo, mira cuánta mano levantada, pidiéndote que vengas con el socorro oportuno. Mira, Señor, las vidas que han venido al frente a reconocerte como Señor, como Salvador. Señor, llega a ellos. Salva, liberta, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sana, resuelve problemas. Cada mano, Señor, es un problema señalado. Proyéctate, Señor, en el nombre de Jesús, para cada necesidad. Provee cada necesidad, ahora en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.